vuelve este Pokémon ni más ni menos que a Liga Ultra. Vamos a estar viendo el desempeño, gente, de ni más ni menos el tremendo Ampharos. Ampharos, que es un Pokémon que se vuelve muy versátil, ya que tiene varios cargados, los cuales están muy buenos para poder sorprender a más de uno, mi gente. Donde vamos a estar llevando el cargado de cambia voltaje, que es un básico que tiene que llevar sí o sí Ampharos. A su vez va a estar llevando Giroville, el cual, gente, pues recuerden que recibió una mejora esta temporada, ya que pues se redujo lo que viene siendo el costo de energía para poder utilizarlo. También se vino la mejora de Abre Caminos, que nuevamente el coste de energía salió favoreciéndolo, y más aún con la mejora de poder meternos el ataque, el cual es sí o sí algo muy bueno para Ampharos. A su vez, gente, con estos cambios y rotaciones de la temporada número 20, pues Virizion se volvió uno de los pocos lucha que quedan para ser utilizados con doble patada. Y también volvió ahí poquito se está sumando otra vez Walrein, que se vio muy perjudicado con ¿cuál es la palabra correcta? Con la ocasión que le bajaron lo que es el lanzahielo, Carámbano, que ya ocupaban más de energía, gente. Pero con estos cambios empieza a sumarse, gente. Me quiero imaginar que posiblemente en la temporada 21 pueda volver a ser muy relevante en Liga Ultra, y por qué no también en Liga Super. Así que vamos a estar viendo estos combates, gente, donde tenemos un pésimo lead con lo que viene siendo Virizion contra Wisin de Galar. ¿Por qué lo dices? Porque lleva super calor, lleva juego rudo, ataques que perjudican a nuestro Virizion. Hacemos el cambio a Ampharos y nos meten ni más ni menos que al tremendo Cobalion. Y esta estrategia, si bien recuerdo, es Hada doble lucha, con los espadachines encabezando esta estrategia. Aquí, ¿cuál va a ser la jugada? Sencillo, básicos y abrecaminos. ¿Por qué lo manejas de esa manera? Sencillo, se cambia voltaje, hace bastante daño. A su vez, aumentándonos lo que viene siendo el ataque, pues vamos a estar aumentándonos el cambio de voltaje, que va a estar haciéndole más daño. Aquí nos fuimos por un cambio, nos fuimos por doble Giroville. ¿Para qué? Para obligarlo a doble escudar y podernos mantener con la ventaja del cambio. Aquí es muy beneficioso que entrara ni más ni menos que el tremendo Feraligatr. ¿Por qué? Porque este equipo está realizado, está hecho con el fin de poder counterear ni más ni menos que a Feraligatr. Aquí vamos a estar viendo que regresa Wisin, lo encerramos con Walrein, ya que Terremoto le va a estar haciendo bastante daño. Yo lo sé, él lo sabe, él va a buscar hacer la mayor cantidad de daño con su Wisin, que lamentablemente avienta Giroville, debió de haberse ido por juego rudo, gente. Y esto lo vamos a estar analizando correctamente, ya que si lo tiraba completo el Terremoto me podía farmear ese Feraligatr. Por consecuente, ahí lo dejamos para poder acumular energía, lanzar nuestro cargado, darle el tiempo para que entre Virizion y con esto llevarnos la victoria. Así es una de las formas en que se puede jugar con el tema del daño y la energía de un cargado, gente. Pasamos al siguiente match, que es un combate el cual a mí me beneficia, porque le voy a estar resistiendo los roca afilada, los tajos cruzados o golpe, no recuerdo el nombre en latinoamericano de tajo cruzado, pero bueno, vamos a estar aquí obligándolo a escudar. Ahora sí, ya vamos a invertir escudo. ¿Por qué? Porque quiero ganar la ventaja del cambio. Él avienta su cargado, nosotros vamos a estar aventando una hoja aguda, y Raxito del pasado nos hizo quedar mal porque no escudó.
Aquí bueno, ya vamos a despachar, nos van a despachar a nuestro Viridion, pero tengo algo llamado Ampharos con doble escudo. Yo lo sé, él lo sabe, avienta su revancha, nos quiso sorprender, no le salió de la vaina y esto lo va a beneficiar, ya que aventamos Abre Caminos, nos aumentamos el ataque, entra ni más ni menos que el Lickilicky. No me inmute lo más mínimo porque voy a lanzar otro Abre Caminos, me voy a seguir aumentando el ataque y esto va a significar total peligro para Lickilicky. Nosotros vamos a estar escudando el Bola Sombra, que preferible mantener suficiente vida con nuestro Ampharos para cargarse a ese Lickilicky. Ya lo conseguimos y entra ni más ni menos que este querido y amado Talonflame, el cual lo saborea, lo disfruta Ampharos. Aquí ya el rival se dio cuenta y vemos cómo Ampharos se cargó a 3 Pokémon. Siguiente match, el cual no me beneficia. Voy a entrar con Ampharos. ¿Por qué con Ampharos? Porque aún no puedo entregar a mi Walrein, ya que Walrein es el que counterea a Nidoqueen. Aventamos Abre Caminos y no sé por qué, no entiendo el por qué pensé que esto iba a ser un Colmillo Veneno. Tierra Viva o Poder Terrestre nos mandan para nuestra casita y habrá que buscar el hacer algo más con nuestros Pokémon, ya que lamentablemente nos mandaron a dormir a nuestro Ampharos. Vamos a estar recibiendo un triturar, no pasa nada, entra ni más ni menos que nuestro Viridion. ¿Para qué? Para poder tirarnos a ese Feraligatr. Aquí astutamente aventamos nuestro cargado antes de que él pudiera lanzarme otro cargado más. Consigo un básico, eso me beneficia, ya que voy a estar metiendo presión con el Hoja Buda, con nuestro Viridion, el cual, gente, ya está complicándole el combate a ese Nidoqueen. Vamos a estar escudando Colmillo Veneno, no pasa nada, aventamos otro Hoja Buda. ¿Para qué? Para darme tiempo y entrar con nuestro Walrein. Ya quitamos escudo, estamos en igualdad de condiciones y entra ni más ni menos que el Walrein del rival, el cual lo vamos a estar haciendo con un terremoto. Ahí ya le empezamos a generar daño. Nosotros vamos a llegar a otro terremoto, lo vamos a conectar para obligarlo a escudar y por qué no hacer daño. Lo deja pasar, a mí eso me beneficia todavía más. Yo sí voy a estar escudando porque pues estamos en un rango el cual un terremoto me podía dejar muy tocado y darle energía suficiente para que nuestro Viridion pudiera ser contagiado por ese Walrein. Aquí hacemos el cambio, él hace el cambio. Lamentablemente esto fue estratégico. ¿Para qué? Para poder tirarnos a ese Nidoqueen, ya que llegábamos antes que él y lo obligamos a tener que aventar su energía. Nos podía farmear, pero iba con el riesgo de que pudiéramos llegar a otro cargado. Posiblemente se equivocó el rival y nosotros con un lanza de hielo nos llevamos la victoria en este combate. Pero no te puedes perder este último combate. Feraligatr de Elite, nosotros nos vemos beneficiados, entra ni más ni menos que Nidoqueen y estamos siendo el algoritmo mismo, ya que con nuestro querido Walrein vamos a estarnos comiendo a ese Nidoqueen. La Reina Veneno no pudo ser de las suyas y esto se va a notar. Aquí aventamos lanza de hielo, el cual baja bastante vida a esa Nidoqueen. Esto a mí me beneficia. Vamos a estar conectando otro cargado más a la entrada de este Feraligatr. Y antes, cuiden eso, gente, porque pudo haber sido una manqueada, ya que me pude haber ido con la energía de un cargado. Acuérdense que daño es daño y preferible conectarlo a no conectarlo. Aquí el rival va a estar lanzando un rayo de hielo, el cual me va a meter presión, es verdad, pero aún así el que tiene más presión es él, ya que Viridion tiene la oportunidad de poder llegar a otro cargado más. Pero hacemos el cambio a nuestro Ampharos. ¿Por qué hiciste el cambio? Para ver qué tenía atrás y no vaya a ser que me vayan a counterear. Cobalion, el cual, gente, tiene roca afilada y eso es un peligro para mi Ampharos. Lo bueno que tenemos dos escudos. Aquí no caímos
en algún baiteo o alguna cosa extraña que nos quisiera hacer. Aquí aventamos otro brecaminos y el rival sigue sin lanzar su cargado. Ahora sí voy a escudar. ¿Por qué ahora sí escudas? Porque quiero meter presión, dejarlo sin energía y poder llevarnos la victoria en este combate. Aquí lamentablemente el rival hizo el cambio. Nosotros vamos a estar aventando un Hero B, ya que quiero tener otro cargado más ante la entrada de ese Cobalion, pero al ver que ya invirtió su escudo, pues ya no hay mucho que pueda estar haciendo y nos llevamos la victoria con nuestro equipo. Esto fue Anfaros con su doble mejora, gente. Dime tú si se vuelve relevante o no. Te voy a estar leyendo en los comentarios y te invito a que me apoyes dejando un buen like y suscribiéndote al canal, que eso me ayuda un montón. Sin más, nos vemos en la próxima.